La Biblia es, sin duda, uno de los libros más influyentes jamás escritos. Su contenido ha sido estudiado, discutido y hasta motivo de conflicto por miles de años. Pero, ¿es posible que también oculte secretos? ¿Profecías no reveladas? ¿Personajes ocultos? ¿Textos desconocidos? Ahora, en esta serie extraordinaria, exploraremos ideas que desafiarán todo lo que creemos saber sobre la Biblia. Bienvenidos, nosotros somos Archivos Ocultos. Este programa explora los misterios profundos de la Biblia desde distintas perspectivas históricas y teológicas que han sido objeto de debate durante siglos. Millones de personas consideran este libro sagrado como la auténtica palabra de Dios, el Santo Testamento, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Por generaciones, hombres y mujeres han debatido su significado, cuestionando sus tradiciones y su precisión histórica. Pero surge una pregunta inquietante. ¿Acaso la Biblia ha sido tantas veces traducida, revisada e incluso censurada que sus relatos originales han sido alterados con el paso del tiempo? Las personas desean saber la verdad. Esto es lo que dijo Dios, nos dicen las Escrituras. Puede que la Biblia esté inspirada por lo divino, pero contiene huellas humanas en cada página. Es peligroso utilizarla como prueba definitiva de cualquier cosa, porque en realidad no sabemos con certeza quiénes fueron los autores del Nuevo Testamento. La Biblia es, sin duda, uno de los libros más influyentes jamás escritos. Su contenido ha sido estudiado, discutido y hasta motivo de conflicto por miles de años. Pero, ¿es posible que también oculte secretos? ¿Profecías no reveladas? ¿Personajes ocultos? ¿Textos desconocidos? Ahora, en esta serie extraordinaria, exploraremos ideas que desafiarán todo lo que creemos saber sobre la Biblia. Qumran, Palestina, bajo mandato británico, 1947. En unas antiguas cavernas esculpidas en las colinas áridas a pocos kilómetros del Mar Muerto, un pastor beduino tropieza con una serie de jarras de arcilla milenarias. Dentro de estas jarras descansan 7 manuscritos antiguos, escritos a mano. Al examinarlos, los expertos descubren algo de enorme valor histórico y religioso. Ahí, en frágiles pergaminos y papiros, se encuentra la versión más antigua y posiblemente más pura de lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Los manuscritos del Mar Muerto son, sin duda, el hallazgo arqueológico más importante del siglo XX y quizás de la historia. Son textos escritos por judíos que vivieron aproximadamente en la misma época y en el mismo lugar que Jesús. Con el descubrimiento de estos manuscritos, los estudiosos pudieron acceder a textos bíblicos auténticos, 1000 años más antiguos que cualquier versión anterior conocida. Los textos hallados en Qumran contienen fragmentos de los 39 libros del Antiguo Testamento, excepto uno, y están escritos en hebreo, arameo y griego. Sin embargo, también revelan contradicciones, discrepancias en detalles y diferencias en el lenguaje, lo cual ha dejado a los teólogos y estudiosos cuestionando lo que sabemos. ¿Es posible que aquello que hemos asumido como verdad haya sido alterado? La gente quiere respuestas, quiere saber. ¿Es realmente esto lo que dijo Dios? Así es, está en la Biblia. Lo que muchos no comprenden es que detrás de esa Biblia que encuentran en una tienda hay siglos y siglos de debates entre estudiosos sobre cómo interpretarla correctamente. Es fundamental entender que cuando hablamos de las Escrituras, nos referimos a una historia sagrada, no a lo que hoy llamaríamos historia verificada, con fechas y eventos comprobables. El Antiguo Testamento es la piedra angular de la fe de millones de personas alrededor del mundo. Durante más de 2000 años, ha sido la base de lo que conocemos como la civilización occidental. Por siglos, se ha creído que el autor de los primeros 5 libros fue el profeta Moisés. Pero en años recientes, esta creencia ha sido cuestionada por la mayoría de los estudiosos bíblicos. La Biblia, en su esencia, es prácticamente anónima. No sabemos con certeza quiénes fueron sus autores. Incluso las personas más conservadoras
reconocen que no había testigos en el momento de la creación, así que podemos decir que la Biblia fue escrita después de los hechos. Como muchas obras traducidas, sus palabras se convierten en objeto de intenso escrutinio e interpretaciones que pueden ser muy distintas entre sí. Por ejemplo, en el Génesis se dice que Dios creó a Adán a su imagen como hombre y mujer. Esta palabra, Adán, es un sustantivo común que en realidad significa humanidad entera, no un solo individuo. Este es solo un ejemplo de cómo las traducciones pueden llevar a malinterpretaciones del texto. La Biblia contiene, sin duda, un mensaje divino, pero también lleva las huellas de los humanos que la escribieron. Esto se refleja en las ideas que evolucionan a lo largo de sus páginas, en las contradicciones y en historias que se cuentan más de una vez, pero de formas diferentes. Un caso curioso de contradicciones es la historia del joven rey David y su lucha contra el gigante filisteo Goliat. En el relato de 1 Samuel, capítulo 17, versículos 49 y 50, David mata a Goliat con una piedra lanzada desde su honda. No tiene espada en la mano y, sin embargo, en el siguiente versículo se dice que toma la espada de Goliat, le corta la cabeza y lo mata nuevamente. Goliat parece morir 2 veces en el mismo relato. Y aún más curioso, en 2 de Samuel, capítulo 21, otro nombre aparece. Elhanán, en lugar de David, es mencionado como quien mata a Goliat. Entonces, ¿quién fue realmente? ¿David o Elhanán? Finalmente, en Crónicas, uno de los últimos libros de la Biblia hebrea, parece que se da una respuesta. En el relato de Elhanán matando a Goliat, el texto hebreo es claro. Elhanán mata a Goliat. Sin embargo, en traducciones al inglés, dice que Elhanán mata al hermano de Goliat, permitiendo que David conserve el crédito por derrotar al gigante, y Elhanán obtenga el mérito de vencer al hermano de Goliat. ¿Es esto un simple error de traducción o una alteración deliberada para engrandecer la figura de David? Estos libros contienen numerosas contradicciones y discrepancias internas que hacen cuestionar su precisión histórica. Claramente, están escritos desde una perspectiva religiosa específica y no contienen historias imparciales como las que esperaríamos en la historiografía moderna. Confusiones y controversias similares rodean los 4 evangelios del llamado Nuevo Testamento. Durante siglos, teólogos y estudiosos consideraron los evangelios como relatos de primera mano de la vida de Jesús, atribuidos a los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Un conjunto completo de historias según la tradición. Pero el problema es que esa no es la realidad. No fue así como ocurrió. La mayoría de los estudiosos bíblicos concuerdan ahora en que el primero de los evangelios en escribirse fue el de Marcos, aproximadamente en el año 70 de nuestra era. Por esta razón, es muy poco probable, si no imposible, que cualquiera de ellos sea un relato de primera mano. Así, tenemos 4 evangelios escritos por 4 autores, décadas o incluso un siglo después de la muerte de Jesús. Y ninguno de estos autores conoció realmente a Jesús. De hecho, no sabemos quiénes escribieron el Nuevo Testamento. Hubo cristianismo durante 300 años antes de tener un Nuevo Testamento. Pero como muchos teólogos y estudiosos creen, los relatos de la vida de Jesús no fueron escritos por personas que lo conocieron. Entonces, ¿quiénes fueron los autores? ¿Por qué atribuirles estos textos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Nadie leería el Evangelio de Bob. Pero si alguien firma como Pablo, Pedro o Moisés, su mensaje adquiere un peso distinto. Si se usa el nombre de alguien con autoridad, entonces lo que se dice será tomado en serio. Muchos estudiosos prefieren no llamar a estos textos falsificaciones y los clasifican como pseudoepígrafos. Pseudoepígrafo significa literalmente un texto que contiene una falsedad, pues el autor está mintiendo sobre su identidad. Estos autores tenían un propósito claro y sus relatos fueron seleccionados para apoyar ese objetivo. En la Palestina del siglo I, bajo ocupación romana, quienes seguían las enseñanzas de Jesús a menudo enfrentaban la crucifixión.
Aunque sus seguidores lo veían como el verdadero Mesías, el Salvador predicho en los textos hebreos, los relatos más antiguos de su vida no fueron escritos en arameo, el idioma que él hablaba, ni en hebreo, sino en griego, la lengua franca del Imperio Romano y la más común entre la élite romana. Escribir en griego ayudaba a expandir el mensaje más allá de las fronteras judías, hacia el Imperio Romano, donde había más recursos financieros para apoyar las actividades misioneras. El objetivo era atraer a romanos adinerados, no solo a los judíos. En el año 313 de nuestra era, el emperador Constantino I terminó con la persecución de los cristianos en el Imperio Romano y declaró al cristianismo como religión oficial. Constantino es recordado por haber dicho: «No me importa lo que crean, solo denme una Biblia para mostrarle al pueblo en qué creemos». Así se fusionó la creencia religiosa con el control político. Podemos considerar entonces que un emperador fue autor de la Biblia. ¿Es la Santa Biblia realmente la palabra inspirada de un Dios todopoderoso o una colección de historias escritas por un grupo de hombres, principalmente anónimos? Para responder a esta pregunta, es necesario examinar los textos religiosos y buscar la verdad oculta tras las palabras sagradas. La historia del nacimiento de Jesús es conocida por millones en todo el mundo. Nació en un establo, rodeado por animales, ángeles y 3 reyes magos. Pero para muchos religiosos y estudiosos de la Biblia, la historia detrás de la Natividad es muy diferente de los relatos escritos. Muchas cosas que se dan por sentadas no están en la Biblia, sino que son tradiciones cristianas desarrolladas después, como la idea de los 3 reyes magos en el nacimiento de Jesús. Según el Evangelio de Mateo, los reyes magos fueron a visitar a Jesús meses, o tal vez incluso años, después de su nacimiento. Trajeron oro, incienso y mirra, 3 regalos, lo cual llevó a asumir que había 3 reyes. Pero en realidad, no sabemos cuántos reyes visitaron a Jesús. Uno de los conceptos erróneos es que al ver una escena de la Natividad, estamos observando un nacimiento tal como aparece en la Biblia. Las figuras que encontramos en estas representaciones, los pastores, el establo, los ángeles, los animales, María, José y el niño Jesús, todos están presentes en algún lugar de los evangelios, pero no necesariamente juntos. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas hay ángeles, un establo, animales y pastores. Sin embargo, en el Evangelio de Mateo, parece que Jesús nació en una casa común y corriente, y los Reyes Magos lo visitan allí. Las historias de la Natividad que leemos en Mateo y Lucas están llenas de elementos literarios, pero hay algo importante que entender. Para los escritores de la época, tanto para los evangelistas como para otros autores de su tiempo, era común escribir historias sobre figuras divinas o mitológicas. Aunque sabían que estos relatos contenían elementos ficticios, también los consideraban como portadores de verdades espirituales eternas. Si estas historias de la Natividad se mezclaron y se reinterpretaron a lo largo del tiempo, es posible que otras traducciones erróneas hayan alterado también hechos claves sobre el nacimiento de Jesús. Los cristianos afirman que Jesús nació de una virgen, una creencia que proviene del libro de Isaías, capítulo 7. Sin embargo, en los textos hebreos, la palabra utilizada es alma, que simplemente se refiere a una joven en edad de casarse. Pero cuando se tradujo del hebreo al griego, esta palabra se interpretó como virgen. Y fue así como en los evangelios de Mateo y Lucas surge la idea de un nacimiento milagroso. Oh, sí, fue un milagro. Su madre fue una virgen. Aquí es donde tenemos una traducción que altera la comprensión original del texto. Al traducir del hebreo al griego, el concepto adquiere un matiz diferente. La Biblia podría tener inspiración divina, pero contiene la intervención humana en muchos aspectos. Si consideramos la cultura religiosa emergente de aquellos tiempos, que favorecía una perspectiva misógina, podemos entender la preferencia por la imagen de Jesús nacido de una virgen. En esencia, esto es un error de traducción. Las historias de Jesús, al igual que otras muchas historias bíblicas, han sido transmitidas,
contadas y recontadas, traducidas y vueltas a traducir tantas veces que su precisión histórica se ha diluido con el tiempo. Este problema de interpretación es recurrente. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, Jesús dice que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, y que, por lo tanto, el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Pero, ¿qué significa exactamente esta expresión? Recordemos que Jesús hablaba arameo, mientras que el Nuevo Testamento está escrito en griego, con algunas palabras en arameo dispersas aquí y allá. En arameo, Hijo del Hombre simplemente significa una persona o un ser humano. El secreto de la expresión Hijo del Hombre es que en arameo solo significa una persona. Si volvemos a traducir el pasaje al arameo, el sentido se mantiene. Los humanos tienen prioridad sobre el sábado. Sin embargo, al traducirlo al griego, el significado cambia. Y de repente Jesús se convierte en el Señor del sábado. La Biblia siempre ha sido una cuestión de interpretación. Los textos bíblicos fueron escritos en hebreo, arameo y griego. Pero cada traducción implica una interpretación, y los estudiosos bíblicos coinciden en que las traducciones inexactas no son el único problema. También está el hecho de que el Nuevo Testamento no se escribió en rollos, sino en hojas individuales llamadas códices. A lo largo de la historia del cristianismo, los cristianos han adoptado nuevas tecnologías rápidamente. Fueron los primeros en utilizar códices, un libro con páginas. Esto se debe a que, para la forma en que los cristianos estudian la Biblia, necesitan comparar pasajes. La mejor manera de hacerlo es poder señalar un pasaje y pasar las páginas hasta llegar a otro. Fueron los primeros en crear una especie de hipervínculo. Una de las razones por las que los cristianos preferían los códices es que este formato marcaba una distinción con los judíos, quienes continuaban usando rollos para sus textos sagrados. Los cristianos usaban códices, los judíos, rollos. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos termina de manera abrupta en el capítulo 16, versículo 8, cuando las mujeres van a lavar el cuerpo de Jesús. Sin embargo, muchos códices posteriores incluyeron adiciones que completaban esta historia, lo que sugiere que el relato inicial fue modificado para dar una conclusión más coherente. Cuando las mujeres llegan a la tumba de Jesús, encuentran que está abierta y vacía. El Evangelio de Marcos termina abruptamente en el versículo 8, donde dice que las mujeres huyeron y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Este final deja muchas preguntas abiertas y genera teorías. Algunos estudiosos creen que el final original pudo haberse perdido, tal vez porque estaba en una página separada que se extravió o fue destruida. Existe una teoría antigua que sugiere que el Evangelio de Marcos estaba en un códice y la última página se perdió. Muchos años después, un redactor insatisfecho con el final abrupto de Marcos agregó 8 versículos adicionales, incluyendo la aparición de la resurrección, creando el final que vemos en la mayoría de las Biblias actuales. Esta teoría plantea que el relato de la resurrección pudo haber surgido en parte por la insatisfacción con el cierre original de Marcos. Esto también sugiere que uno de los pilares más importantes de la cristiandad podría haber sido influenciado por una página perdida. Sin embargo, editar y modificar la Biblia ha sido una práctica común a lo largo de la historia del cristianismo, especialmente cuando el poder de la religión creció y se tornó dominante. Pero estos cambios también podían ser peligrosos e incluso mortales si se desafiaba el pensamiento tradicional o se contravenían las agendas políticas. En Oxford, Inglaterra, en 1382, el filósofo John Wycliffe se convirtió en un personaje sospechoso debido a sus ideas radicales de reformar la Iglesia Católica, incluyendo su propia traducción del Nuevo Testamento al inglés. 2 años después de su muerte, la Iglesia Católica declaró su traducción herética. A pesar de haber muerto de causas naturales, Wycliffe fue juzgado póstumamente y su cuerpo fue exhumado y quemado como advertencia a sus seguidores de que la herejía debía ser erradicada,
incluso después de la muerte. La Iglesia quería mantener control sobre la interpretación de la Biblia y prohibía cualquier traducción que no fuera la oficial en latín. La herejía de Wycliffe consistía en haber traducido la Biblia del Vulgata, la versión en latín, al inglés. Esta acción estaba prohibida y se castigaba con la muerte. Antes de la traducción de la Biblia al alemán, solo existían versiones en latín, griego o hebreo, que eran accesibles únicamente para los sacerdotes y representantes de la Iglesia. La Iglesia Católica Romana quería que el latín fuera la lengua exclusiva de la Biblia y prohibía la traducción al vernáculo para que las personas comunes no tuvieran acceso directo a los textos sagrados. Incluso hasta el siglo XVI, poseer una Biblia sin licencia podía ser castigado con la muerte. En 1529, el estudioso inglés William Tyndale fue acusado de herejía por traducir el Nuevo Testamento. Tyndale, al igual que otros reformadores protestantes, creía que la Biblia debía ser leída por todos y realizó una traducción directamente del hebreo y griego al inglés, utilizando la imprenta para difundir su trabajo. Esto representaba una amenaza para la Iglesia Católica. A la par, Enrique VIII, rey de Inglaterra, estaba envuelto en un conflicto con el Papa Clemente VII, quien había rechazado su solicitud de anulación de matrimonio con Catalina de Aragón. Esto llevó a Enrique a romper con Roma y fundar la Iglesia de Inglaterra. La Reforma Protestante no solo fue una batalla religiosa, sino también política, ya que los reyes dependían del Papa para obtener permisos importantes, como el divorcio. Al no recibir el consentimiento papal, Enrique optó por crear su propia iglesia y así tener control sobre su fe y sus leyes. La separación de Enrique VIII de la Iglesia Católica amenazaba el flujo de ganancias que Roma recibía de Inglaterra. Eventualmente, Enrique permitió una versión en inglés de la Biblia bajo su control. En 1539, publicó una Biblia conocida como la Gran Biblia o la Biblia del Rey, que llevaba su imagen en la primera página, entregando la Biblia a sus estadistas y clérigos, mostrando su autoridad. Este deseo de controlar la traducción y el acceso a la Biblia continuó con los monarcas siguientes. Medio siglo después, el rey Jacobo I encargó una nueva traducción de la Biblia al inglés, conocida como la versión del rey Jacobo. Sin embargo, esta versión también generó controversia debido a problemas de interpretación. Un ejemplo famoso en la versión del rey Jacobo es el relato de Jesús y la mujer acusada de adulterio en el Evangelio de Juan. Los fariseos intentan lapidar a una mujer, pero Jesús dice: «Quien esté libre de pecado arroje la primera piedra». Esta historia, con su mensaje de compasión, ha resonado a lo largo de los siglos, aunque también ha sido objeto de debate en cuanto a su fidelidad y sus implicaciones en la traducción. Sagradas Escrituras son el texto más leído y más editado, mas sin embargo no deja de ser el libro sagrado de la humanidad. Gracias por llegar hasta aquí. No te olvides dejarnos tus comentarios y reflexiones. Nos vemos en un próximo video. Nosotros somos Archivos Ocultos.